Un ratito, ¿ven? Recién están ingresando un mancho. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente les saluda su amigo el profesor Ricardo Castillo Alvarado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo actualmente, con esta coyuntura, crisis política, crisis del Ejecutivo o crisis del Legislativo. Ya, pero hay algo que sí es bien cierto y yo les voy a decir la verdad. Yo sé que sus maestros, sus profesores, los muy buenos profesores que tienen en historia, les habrán contado cuál era el ideal de San Martín cuando asumió el protectorado. ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a decir, ¿ya? San Martín, antes de asumir el protectorado, o cuando ya era protector del Perú, San Martín propuso lo siguiente. ¿Y qué propuso para los peruanos? Acuérdense, chicos, San Martín propuso que el peruano debería primero aprender política, primero aprender a gobernarse. El general argentino se dio cuenta de algo, que el peruano, el político peruano no tenía esa vocación de legislar, esa vocación de empatía con su ciudadano. San Martín se dio cuenta de ello. ¿Y San Martín qué propuso? San Martín propuso, y ahí viene el problema, ¿se acuerdan? Que propuso traer un príncipe de Europa para que enseñara a los peruanos política. Y después después ustedes me imagino que se acuerdan lo que el profesor les dijo, ¿no? Uf, a San Martín lo achacaron, le dieron de todo, ¿no? Total, que nos vienes a independizar y todavía quieres tú mantener el régimen virreinal español. Mejor no hubiéramos hecho nada y nos hubiéramos quedado con el mando del rey de España, con el virrey, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, jóvenes, San Martín tenía mucha razón y no hemos aprendido nada de política en estos 200 años. El otro año se cumple el bicentenario. Y como estaba hablando a los chicos hace un rato, solamente puedo resumir que los 200 años de la independencia de Perú, de política en el Perú y república en el Perú, se resumen en Vizcarra y Rechazín. ¿Ya? Entonces vamos a entender por qué lamentablemente nacimos mal políticamente y por qué no nos hemos enderezado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? Pero para ver eso hay que analizar 6 años atrás, justamente cuando comienza la llegada de San Martín hasta el retiro de Bolívar. No se preocupen, yo lo voy a tocar a grosso modo para entender por qué estos militares que ves acá, primer militarismo o primer caudillismo, como estás viendo, un periodo que va a durar desde 1827 hasta 1836, por qué estos militares se tomaron la atribución de gobernarnos. ¿Ya? Hay que entender, profe, sí, entraron los militares, pero la pregunta es ¿por qué entraron los militares? ¿Ya? ¿Por qué entraron estos generales que lucharon al lado de San Martín y Bolívar? Y que de alguna otra manera también defendieron al primer Congreso Constituyente. Bien, jóvenes, empezamos. Primer militarismo o primer caudillismo, periodo que va de 1827 a 1836. Anótalo, por favor. Yo sé que el profesor Manuel Kulki después esto va a estar colgándolo en la página de la academia o del círculo de estudios. Empezamos. Aquí tenemos primer militarismo o primer caudillismo. ¿Qué dice? Etapa inicial de nuestra joven república. Amores, chicos, no teníamos ni 6 años de independencia. O sea, es algo humillante. En menos de 6 años de independencia, miren todo este embrollo que se va a venir. Este va a ser un embrollo característico del peruano. ¿Cuál es lo característico de los gobiernos peruanos? Golpe de Estado. ¿Tú no me caes bien? Golpe de Estado. ¿No estás de acuerdo con mis ideas políticas? Golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo lo que dice. ¿Ya? Perdón, disculpen. Oh, se regresó. Un ratito. Ahora sí. Que se va a caracterizar por la presencia de personajes o de un caudillo militar en el poder. En esta ocasión, ante la ausencia de un líder político que represente los intereses del país, los generales que van a luchar al lado de los libertadores, ojo, ¿ya? Se tomarán las atribuciones de dirigir a la nación peruana. Lamentablemente, la característica esencial de este periodo estaría marcada por las luchas del poder y los famosos golpes de estados que van a marcar la formación del Estado-nación llamado Perú. ¿Ya? ¿Qué más? Acá hay una cuestión muy interesante al final, si te das cuenta, que es lo que yo pongo aquí.
No olvidemos que ante la ausencia de un liderazgo político, ¿ya? Porque acuérdate que después de San Martín y Bolívar, no había un político que dijera, ya, yo me encargo de esto. Ya, estos políticos no tenían liderazgo. Ten presente eso. Político sin liderazgo no es político. ¿Ya? Y más adelante te voy a explicar los 4 pilares del buen político, lo que lamentablemente eso se heredó de las costumbres reales, ¿no? Que el rey debe presentar 4 pilares para que uno sea rey. De igual manera un político debe presentar 4 pilares, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? ¿Qué más? No olvidemos que ante la ausencia del liderazgo político o agrupación o partido, en la mentalidad del peruano hay 2 instituciones infalibles. 1, la Iglesia Católica, y 2, los militares. Pregúntale a tu papá o a tu mamá, ¿ah? Cuando después del Fujimorato entró Toledo, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes eran unos bebés, pero pregúntale a tu papá y a tu mamá, ¿quién era la opción? Un cachaco. Debe entrar un cachaco, un militar, para que le meta bala a todos esos corruptos, porque los militares ponen orden. ¿Y quién ingresó? Ollantumala, y démonos cuenta ahorita dónde está Ollantumala con Nadine Heredia. Y siempre cuando hay un roche social, un roche político, ¿quién sale a hablar siempre? La Santa Iglesia Católica. Entonces no te olvides que en nuestra mentalidad, como latinoamericanos que somos, y también por formación española, hay 2 instituciones que solamente están presentes en nuestra vida republicana siempre. Los militares porque son incorruptibles, y la Santa Madre Iglesia Católica, que es la mediadora de todo conflicto social. Ya, eso va a estar ahí y siempre va a estar. Ya, mientras que aún no madure esa idea de lo que nosotros solemos llamar aprender política. ¿Qué más? Sigamos, chicos. Perfecto. Antecedentes del primer militarismo. Vamos a entender el caso del por qué empezamos mal políticamente el país. Vamos a ver el caso de los libertadores y el primer congreso a grosso modo. Ya, chicos, en primer lugar, veamos acá, donde está la flecha. Vamos a ver por bloques. Desde 1820 hasta 1822 se caracteriza por el fracaso político y militar del general don José de San Martín. Aquel que te diga que San Martín te dio la independencia y todo fue éxito está errado, si no, no se hubiera ido. Llegó en 1820 y se fue en 1822. ¿Por qué? Porque fracasó políticamente y militarmente. Políticamente, ¿por qué fracasó? Porque nadie aceptó su idea de una monarquía constitucional. ¿Se acuerdan? Y militarmente, ¿por qué fracasó? Porque acuérdate que en la conferencia de Miraflores, en la conferencia de Punchauca, mientras San Martín era blandito, los españoles estaban reorganizando. ¿Y qué hicieron los españoles? Pues dejaron Lima y se fueron ¿hacia dónde? Hacia la sierra. ¿Ya? Hacia la sierra. El bastión español va a ser la sierra. Y desde la sierra van a resistir y van a atacar. Y San Martín no va a lograr resultados. Arenales va a fracasar. ¿Ya? Sigamos leyendo. Aquí dice algo bien interesante, lee conmigo. El cual, o sea, por San Martín, solo se va a dedicar a consagrar la creación de los símbolos patrios. ¿Ya? La verdadera chamba del general don José de San Martín, él propuso, pero el verdadero gestor político de la corriente libertadora del sur va a ser Bernardo de Monteagudo. Ya, eso anótalo, es Monteagudo. Monteagudo es el que se va a mechar, el que se va a pelear contra los políticos criollos de ideas republicanas. El verdadero gestor político es Monteagudo, el abogado argentino que vino con San Martín. San Martín solamente se dedicó a qué cosa durante un año, amor mío, a crear qué cosa, los símbolos patrios, el himno nacional, ¿ah? El escudo nacional y la bandera nacional. Profesor, ¿y por qué es importante crear esa cuestión? Como ahí está en el paréntesis, lee, idea de identidad mediante el mito y el ritual. ¿Ya? Profe, ¿y cómo es eso? La sociedad está, ¿cómo te podría decir la palabra? La sociedad se gesta a través de lo que son los mitos y los rituales. Y el mito y el ritual es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que crea lo que se llama la tradición y la costumbre. Te puedo explicar, si quieres, a buena manera y mucho más rápido, en 2 cuestiones que tú todos los días lo vives. Ejemplo, el mito de Jesús. A ver si alguien me puede contestar. ¿Cómo nosotros aún aceptamos el mito de Jesús, que Jesús está presente? Porque hay un ritual. ¿Cuál es ese ritual? Al que me diga, todos los domingos en la iglesia, ¿qué hacen? La Santa, cuando el Padre te da la Eucaristía, la hostia, Comunión. la Santa Comunión. Misa, No.
La misa es un ritual que nos explica el mito de Jesús. ¿Te das cuenta? Ejemplo, en ustedes, las señoritas, las chicas, hay un mito, la transición del cambio de niña a mujer. ¿Cuál es el ritual? Tu fiesta de 15 años. 15 años. Tu quinceañero. Oh, ese es un ritual, ¿no sabías? No es una fiesta, es un ritual. Es un ritual de transición de niña a mujer. A ver, los varoncitos, el mito de los 18 años, el cambio del niño al hombre. ¿Cuál es el ritual? La fiesta de 18 años con tu ternito celeste o azul, no sé. ¿Se dan cuenta? De la misma forma, San Martín quería crear esa idea, la idea del mito y ritual. ¿Cuál es el mito? Pues, y lo seguimos viviendo. Ustedes, por ejemplo, el mito de la independencia. ¿Cuál es el ritual? 28 de julio, la gran parada militar, el Te Deum, el mensaje a la nación. Entonces, eso, San Martín más se preocupó en crear esa identidad antes de que las cuestiones políticas y sociales, que se lo dejó a Monteagudo y lamentablemente fracasó. ¿Ya? ¿Qué más? Su idea de implantar una monarquía constitucional fue rechazada, pobre argentino. ¿Ya? Y la resistencia española, que estaba en la sierra, propiciaron su retiro. ¿Qué más? Sigamos viendo. Desde 1822, acá ahora en el medio, desde 1822 hasta 1823, el Congreso Constituyente asume el poder, ¿ya? De estilo francés, es decir, un Congreso fuerte, sin la presencia de un ejecutivo. Acuérdense, no existía poder ejecutivo, existía un poder legislativo. ¿Verdad, profesor? Y cuando se fue San Martín, ¿por qué no se eligió un presidente? Ah, porque el Congreso veía que no era necesario, porque temían que aparezca un político tiránico o dictador. Así que el Congreso va a asumir esas facultades. El legislativo, es decir, el Congreso va a tener también el poder ejecutivo. ¿Qué dice? Adoptó medidas que incrementaría aún más la falta de representación política. Acuérdense que estos criollos, cuando asumen el Congreso, no representaban en sí a la gran ciudadanía peruana. ¿Ya? Con decirte que Hipólito Unanue representaba al oriente peruano, y la verdad que nunca Unanue fue al oriente peruano. O sea, dése cuenta de dónde estamos. Este Congreso en sí nunca representó a la población, y las medidas militares, acuérdate tú de la campaña de puertos intermedios, ¿ya? Acuérdate tú, ¿qué originaron? El primer golpe de Estado, porque la campaña de puertos intermedios fue un rotundo fracaso y eso motivó el primer golpe de Estado por Ribagüero. ¿Ya? ¿Qué más? Desde 1823, ahora estamos acá en este lado, desde 1823 hasta 1826, Bolívar ingresa al poder con aires republicanos, pero luego de Junín y Ayacucho, ¿qué va a pasar? Bolívar va a mostrar su verdadero rostro, la de un dictador con la idea de una gran confederación andina. Lamentablemente para Bolívar esta idea no se realizó, ¿ya? Pero posteriormente generales que lucharon al lado de Bolívar van a concretar, aunque sea un pedacito de esa idea de Bolívar, y eso se va a llamar la Confederación Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahorita? Que la sociedad peruana se estaba marcando gracias al fracaso de los libertadores y del Congreso Constituyente. Entonces ya imagínate, si nuestros libertadores fracasaron y el Congreso Constituyente, el cual tenía la obligación de elaborar buenas leyes y fracasó, ahora imagínate qué nos está esperando, ¿ya? Entonces ese es el antecedente, ¿ok? En el aspecto político del primer militarismo. Vamos al antecedente social, ¿ya, amor? Vamos a ver. Los criollos, aquí están. ¿Qué dice de los criollos? Los criollos, relegados durante todo el virreinato, ahora tienen un rol protagónico en la formación de lo que sería la idea de la patria. Pero ellos, al igual que los libertadores, velarían por sus propios intereses. Algunos se pasaban al bando que más les favorecía. Eso es lo típico, ¿no? De los criollos, siempre velando por sus propios intereses. Vamos a ver el caso de Hipólito Unanue, el fundador del Mercurio peruano, el de la Escuela de Medicina de San Fernando. Lee conmigo, ¿qué dice? Unanue representó al virrey Pezuela en la conferencia de Miraflores, él recibió a San Martín. Ya cuando San Martín entró y proclamó la independencia, Unanue se pasó a ser monárquico constitucionalista, es decir, del lado de San Martín, para que finalmente se vuelva republicano al lado de Bolívar.
Entonces, ¿qué te doy a entender con la figura de Unanue? Que los criollos siempre se van al árbol que da mejor sombra. Ese es un dicho viejo, es decir, se pegan a lo que más les favorece, ¿ok? Ahora, aquí viene una crítica. Yo no sé si a ti te habrán dicho que sí, los criollos, ellos son los culpables. No, también la población, pero la población en sí se le justifica. Veamos esto, ¿qué dice? La población mestiza esclava, los libertos, es decir, los que fueron favorecidos con la libertad, esclavos, indígenas, mulatos, cimarrones, ¿quiénes son los cimarrones? Los negros prófugos, ¿ya? Tampoco abrazaron o siguieron una idea de país. Algunos apoyaron, ¿ah? Algunos apoyaron a los libertadores. ¿Quiénes apoyaron a los libertadores? Los bandoleros, los cuatreros, los asaltantes. Es el caso del bandolero famoso llamado Cayetano Quirós, que tenía su punto de asalto. ¿Qué lugar? A ver, Caraballo. De Caraballo, esta zona de Caraballo, nuestro Caraballo, era el punto perfecto para que nuestro amigo Cayetano Quirós con sus bandoleros asaltaran las haciendas, no violaran mujeres, asaltaran personas, chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, estos bandoleros van a pasar al lado de los libertadores. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera estos bandoleros sabían de los caminos, sabían cómo hacer emboscadas o tácticas de guerra de guerrillas. Cayetano Quirós fue muy importante. Ojalá que un día tú estudies esa figura de Cayetano Quirós, cómo apoyó a la corriente libertadora del sur, ¿ya? Pero también aquí viene lo contrario. Y otros, o sea, otras personas, ¿ya? Que ya mencioné, indígenas, mulatos, hasta criollos, mestizos, van a apoyar a la corona española. O sea, ¿tú qué creías? Que el peruano, el ciudadano peruano, ay, bienvenido San Martín. No, no, tampoco tenían idea de independencia. Más bien ellos, la población también buscó, ¿a quién voy a apoyar? ¿A San Martín, que me va a favorecer con algo? ¿O sigo con la corona española que al fin me va a dar un reconocimiento? ¿Te das cuenta? De conmigo, ¿qué dice? Otros apoyaron a la corona española y se formaron los famosos ejércitos de milicias rurales y urbanas. En este caso aquí va a ser rurales. Ejemplo, los dragones de Caraballo. Es algo muy interesante estudiar estas milicias urbanas, sobre todo rurales, perdón, los dragones de Caraballo. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, mestizos, negros, mulatos, ¿ya? Indígenas, se enrolaron en un ejército español. ¿Ya? ¿Y qué hacían ellos? Cuidaban pues las zonas rurales. ¿Y por qué hacían eso, profesor? Lee conmigo. Se debe entender que estos grupos buscaban aceptación social. Ya no iban a ser marginados. ¿Qué querían? Estar en la sociedad virreinal. ¿Qué más? ¿Qué dice? Obtener un estatus social y percibir un sueldo y un reconocimiento social. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, tanto político y social. Político, fracaso. Social, la sociedad estaba fragmentada también. ¿Ok? Así que no todo le eches el pato a los criollos. También la sociedad buscaba a qué bando favorecer. No te olvides de eso, por favor. ¿Ok? Sigamos. Perú en sus inicios de la República. Vamos a empezar rapidito. Número uno, en la población. En el año de 1827, según el Censo Poblacional Nacional, la población peruana era de 1.516.693 habitantes, en donde la gran mayoría era indígena, es decir, representaba el 61,6% del total. Y la población rural era cerca del 90%. ¿Ya? O sea, mucha gente del campo. La clase social dominante era la aristocracia y la nobleza virreinal. ¿Okay? Lo que venía del antepasado virreinal seguía aún presente en esta república. Número dos, al igual que en el virreinato, y por ser una gran mayoría, como ves acá en el dibujito, o mejor, en la imagen, perdón, la población indígena era la gran mayoría y ellos eran el principal aporte económico a lo que era el Estado, ¿ok? ¿Mediante qué? Mediante el impuesto del tributo, ¿ok? Muchos piensan que luego de la independencia la situación del indio va a cambiar. No, para nada, se va a mantener y se sigue manteniendo hasta ahorita el abuso hacia los indígenas, mejor dicho, ahora llamados los campesinos. ¿Qué más? Tres, la gran propiedad, es decir, los latifundios, tierras de las comunidades y de los indígenas pertenecían a los criollos y chapetones. ¿Ok? ¿Qué más? Disculpen.
ellos acumularían riqueza a través del indígena y por parte del Estado. Ten cuidado cuando hablemos de los latifundios o los terratenientes, porque ellos van a ser los principales aportantes a estos militares que van a gobernar en el país. De ahí nace la famosa deuda interna. Y por último, aquí está, esto permitió que muchos caudillos o generales buscasen el auspicio de estos latifundistas, asentados, terratenientes, es decir, los dueños de la tierra. ¿Para qué? Para ser favorecidos en dineros y hombres, para reforzar sus ejércitos a cambio de beneficios cuando ellos asciendan a la presidencia. Y así va a aumentar la deuda interna en el Perú. Es decir, General Castillo, yo quiero ser presidente, ¿y qué hago? Pues voy a un hacendado del sur, le toco la puerta y le solicito que me preste dinero y me preste indígenas. ¿Para qué? Para formar mi ejército. ¿Y cómo me vas a pagar eso? No te preocupes, cuando sea presidente te voy a recompensar. Ya, eso es la tónica de estos generales. Entonces, no te olvides que estos latifundistas, terratenientes, hacendados, van a auspiciar a estos militares para la formación de sus ejércitos y luego van a ser retribuidos cuando estos generales asciendan a la presidencia. Así nos estamos formando políticamente. Qué triste. Sigamos. Ahora sí, vamos a los gobiernos de una forma rápida. Primer gobierno, el gobierno de José de la Mar, de 1827 a 1829. Él va a ser el primer presidente constitucional del Perú. Así que ya sabes, primer presidente constitucional del Perú es José de la Mar. Pero anteriormente a la Mar existió un presidente que entró por golpe de Estado en 1823. No te olvides, José de la Riva-Agüero. Así que cuando estés caminando por la calle y se aparezca por un chistoso y te dice, amigo, 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 ¿quién fue el primer presidente del Perú? Siempre escucho eso, ¿no? Y los chicos más inteligentes deberían responderle, depende, ¿qué presidente quieres saber tú? ¿El primer presidente por golpe de Estado o el primer presidente constitucional? Si es el primer presidente por golpe de Estado en 1823, fue José de la Riva-Agüero. Y si tú quieres el primer presidente constitucional, fue José de la Mar en 1827. Nada más. Y se acabó. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué dice? Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1828, va a establecer el sistema bicameral, de acuerdo al sistema norteamericano, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el mando presidencial era de 4 años en esa época, ahora es de 5. Sucesos y hechos que se dieron durante su gobierno. Se da la sublevación pro-hispana de los indígenas de Iquicha, los iquichanos, la famosa rebelión de los iquichanos, dirigidos por José Antonio Navala. Muchos profesores pasan de alto esta cuestión, y eso es lo lamentable de algunos amigos y colegas míos. Es que eso te demuestra la insatisfacción indígena en la cual estaba la República Peruana. Los indígenas decían, si sigo con este mismo patrón, entonces ¿por qué me cambié? ¿Por qué me cambié y preferí o acepté esta independencia si estaba mejor con los españoles? O sea, eso te demuestra la insatisfacción andina o indígena contra nuestros nuevos gobernantes. Se va a dar el problema del Alto Perú, aunque realmente era contra el general Sucre, el que era la mano derecha de Bolívar, fue presidente de Bolivia, ya que el pueblo boliviano no lo quería en el poder. Imagínate, pues Bolivia estaba siendo gobernado por un norteño, por el cual terminó abandonando Bolivia el 18 de abril de 1828. Es decir, a Sucre lo expulsaron de Bolivia. Otro hecho, la guerra contra la Gran Colombia. Tras la salida de Sucre, Bolívar, veía cómo su plan de la Gran Unión Americana se empezó a esfumar, porque los países que había él independizado no querían esa famosa idea de la Gran Confederación Americana de los Andes. Así que, ¿qué va a ocurrir con Bolívar? Nos va a agarrar bronca, nos va a agarrar odio, ¿ya? Y es así que nos declara la guerra en julio de 1828. Claro que Bolívar tuvo argumentos para declararnos la guerra. Número uno, que no le habíamos pagado la deuda de ayuda que nos brindó la Gran Colombia por independizarnos. Era una deuda de 3 millones de pesos, ¿ya? ¿Qué más? Disculpen. Ahora sí. ¿Qué más? Pero durante esta guerra, la Mar, ¿qué va a sufrir? Y el tiempo nos está ganando, jóvenes. Vamos a poner acá un ratito. ¿Qué va a sufrir la Mar? Porque justo cuando se desata la guerra contra la Gran Colombia, ¿qué se da? Golpe de Estado.
Aquí empezamos, los golpes de Estado. José de la Mar gobierna 2 años, de 1827 hasta 1829. ¿Pero qué va a pasar? Pero recibe golpe de Estado de Agustín Gamarra. ¿Y cómo obtiene el poder Agustín Gamarra? Tras la firma del convenio de Girón, en donde Gamarra y Orbegoso se hacen chocheras, se hacen aliados. ¿Y qué hacen ellos? Sencillamente retiran el ejército peruano de Guayaquil y de Loja, ¿ok? Y José de la Mar recibe una carta en la que se le invita a retirarse del poder, ¿ya? Y luego sería deportado a Costa Rica. Y es así que José de la Mar es deportado y entra al poder nuestro amigo Agustín Gamarra. Jóvenes, gobierno de Agustín Gamarra. Ingresa al poder luego de derrocar a José de la Mar con ayuda de Orbegoso, gracias al convenio de Girón, eso anótalo, y de paso retira al ejército peruano del territorio gran colombino. ¿Ok? Sucesos. Su gobierno va a ser todo lo contrario a José de la Mar. Este va a ser un gobierno fuerte. ¿Ya? Este gobierno de Gamarra va a enfrentarse ante el Parlamento y va a tener oposición del parlamentario Francisco de Paula González Vigil, que siempre lo paraba acusando. Durante sus 4 años de gobierno se dieron 17 conspiraciones y levantamientos. Sufrió el levantamiento de Ramón Castilla, de Felipe Santiago Salaverry, etcétera, etcétera. Todo el mundo le tenía bronca. Creó el departamento del Amazonas, ordenó la Casa de la Moneda, aperturó el colegio militar, reorganizó el Colegio San Carlos y fundó el Ateneo del Perú. En el Tratado Larrea-Gual, ¿ok? ¿Qué va a hacer nuestro amigo José de la Mar? Al fin va a poner la paz y va a establecer los límites con la Gran Colombia. Y es así que se va a acabar lo que sería la primera gran guerra republicana que teníamos contra los colombianos. ¿Cuál fue el primer país que el Perú le declaró la guerra en sus inicios de la República? No te olvides, la Gran Colombia. ¿Ok, chicos? Sigamos. Gamarra sale e ingresa al poder el general José Luis de Orbegoso, desde 1833 hasta 1835. ¿Qué podemos ver de Orbegoso? Ingresa al poder luego del gobierno de Gamarra. Su gobierno fue de tendencia liberal e inestable, todo lo contrario a Gamarra. Por ello, el anterior presidente busca desestabilizar su gobierno, es decir, Gamarra se la juró, porque Orbegoso iba a hacer cambios en todo lo que había hecho Gamarra. Debido al posible golpe de Estado por parte de Gamarra, Orbegoso se refugia y dirige el gobierno desde el Real Felipe. ¿Ok? Y ante esta cuestión de temor, esto va a permitir que un general de Gamarra llamado Pedro Bermúdez se levantara en armas y quisiera darle golpe de Estado a Orbegoso. ¿Qué dice aquí? Ante esta situación, Orbegoso busca ayuda y apoyo del país de Bolivia en la figura del presidente boliviano. En esa época era Andrés de Santa Cruz. Orbegoso cambia la Constitución de 1828, la Constitución de José de la Mar, y proclama la Constitución de 1834. Y ahí comete un gravísimo error. Nombra a Felipe Santiago Salaverry como general e inspector de milicias. Le da poder. Confiado en Salaverry, Orbegoso, ¿qué va a hacer? Se dirige a Jauja para sacarse el ancho con Bermúdez. Vamos a ver qué va a pasar aquí. ¿Listo? Un ratito, jóvenes. Aquí vemos el ejército de Orbegoso, Maquinguayo, 24 de abril de 1834 en Jauja, versus el ejército de Bermúdez. El enfrentamiento era inevitable. Pero, ¿qué va a pasar? Nada. Al final se dieron ambos generales un gran abrazo. Y eso se le conoce como el abrazo de Maquinguayo. O sea, tanta vaina para que al final los dos se abrazaran. Bueno, jóvenes, ahí lo voy a dejar porque es un tema un poquito larguito, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Antes que corte la transmisión. ¿Aló? Ah, me están escribiendo.
Bien, entonces ahí lo voy dejando, les veo dentro de unos minutos más nos conectamos para hablar sobre lo que fue ya el final de la peste bubónica. Luego del abrazo de Maquinguayo, vamos a ver qué cosa, el accionar traicionero de Felipe Santiago Salaverry que le mete golpe de Estado a Orbegoso. Y de ahí se van a iniciar una serie de batallas y luchas y enfrentamientos. Bien, jóvenes, espero que hayan aprendido el día de hoy. Ya el profesor Manuel Kulki estará colgando en su página lo que hemos visto el día de hoy. Gracias, hasta luego.